Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Fernández, soy capitán de la Marina Mercante y actualmente estoy al mando del buque nombrado Punta Mayor, con base en Barcelona, perteneciente a la flota de salvamento marítimo. Bueno, quería explicaros un poco lo que hacemos, cuál es nuestro desarrollo profesional y qué hacemos en nuestro día a día. Primero voy a hacer una pequeña exposición de la historia de Sasemar, para que entendáis un poco lo que es. Sasemar es una entidad pública que nació en el año 1992 dentro de la Ley de Puertos y Marina Mercante. Hasta ese año el salvamento marítimo en España estaba realizado por la Armada y por la Cruz Roja del Mar. A partir de ese año se transfirió a la Administración Civil todas las funciones que realizaba la Armada, tanto administrativas como de salvamento, y pasó a crearse la entidad pública Salvamento Marítimo, la Sociedad de Salvamento de Seguridad Marítima. Y además se disolvió la Cruz Roja del Mar y como tal la Cruz Roja siguió haciendo sus labores ya, pero de una forma que estaba supeditada a Salvamento. Salvamento, como bien os he dicho, nació en el año 92, pero no tenía medios marítimos ni aéreos. Entonces lo que tenía era una empresa pública que se llamaba Remolques Marítimos, con 3 remolcadores que venían era pública porque los habían traspasado al INI en su día, al Instituto Nacional de Industria, y pertenecía el capital social era del Estado. Entonces, con los medios que se inició Sasemar era con 3 remolcadores de altura, entre ellos el Punta Mayor, y con eso echamos a andar. Bien, Sasemar es una naviera, es una sociedad que actualmente tiene 73 embarcaciones, o sea, medios marítimos, y 14 medios aéreos, de los cuales 3 son de ala fija y 11 son helicópteros. Y dentro de la flota de marítima están 14 remolcadores de altura, 55 embarcaciones de respuesta inmediata que se denominan salvamares y 4 patrulleras que se denominan guardamares. La diferencia entre una y otra es que las guardamares tienen 30 metros de eslora, son de aluminio y tienen una velocidad alta para la intervención rápida. Y van tripuladas 24 horas, es decir, que pueden y tienen autonomía para desplazarse a cualquier punto de la costa española. A diferencia de las salvamares, que estas están ubicadas en una serie de puertos base, en el cual tienen ahí la base y dependen directamente del centro de salvamento de ese puerto. Y con lo cual la tripulación no está a bordo 24 horas, simplemente se activan cuando surge la emergencia. Y la disponibilidad es muy rápida y tienen una alta velocidad, cerca de los 40 nudos, también las guardamares, pero sin embargo las guardamares tienen una tripulación de 8 tripulantes, pero están ahí 24 horas seguidas, o sea, viven a bordo. Además de esto, Sasemar dispone de 21 centros de control de tráfico marítimo y emergencias, y además el Centro Nacional, que es el que coordina todos. Estos 21 centros están localizados en puertos estratégicos grandes o en zonas de mucho tráfico marítimo. Hay que recordar que España tiene 3.000 kilómetros de costa y tiene dos puntos, uno de ellos yo creo que es el segundo con más tráfico del mundo después del estrecho de Malaca, que es el estrecho de Gibraltar. Y luego está el paso de Finisterre, que es un paso obligado para la entrada al Canal de la Mancha,
Viniendo del sur, tienes que pasar por el Finisterre y entonces ahí está ubicado uno de los barcos grandes de la flota. Hay dos, está el Doninda, que está ahí en Finisterre, y el Cala Campoamor, que está en Cartagena. Bien, eh, como bien define el objetivo de SASEMAR, es seguridad marítima y lucha contra la contaminación. ¿Qué es la seguridad marítima? Por la parte del control de tráfico, es el control de los dispositivos de separación de tráfico, sobre todo en el estrecho de Gibraltar y en Finisterre, en Cabo Finisterre. Hay más, hay otros en la península, me refiero, porque luego están las islas. Está el de Cabo de Gata y el de Cabo Lana. Pero estos tienen tráfico, pero no tanto tráfico como puede tener el estrecho de Gibraltar. Y además disponen de unidades, esos centros, para poder atender emergencias. Es decir, cuanto más volumen de tráfico haya, más probabilidad de una emergencia, de un accidente. Los barcos grandes, los remolcadores, se dedican a atender emergencias de barcos mercantes, que implica también el control de la contaminación. Y los barcos pequeños, sus mayores intervenciones son con barcos deportivos y pesqueros. La flota pesquera es muy significativa en España y la flota deportiva, la embarcación deportiva, es una flota que ha ido creciendo con los años, y ahora es raro no encontrar marinas en cualquier punto de la costa española, ya sea atlántica o mediterránea. Sobre todo mediterránea, que en el Mediterráneo hay muchísimas marinas con gran cantidad de flota, deportiva, y gran afluencia de gente a disfrutar del mar y de las embarcaciones deportivas. Y esas las atienden las embarcaciones pequeñas, las de menor porte, pero que sí que tienen una alta disponibilidad. Eso es con respecto a la seguridad. Y con respecto a la lucha contra la contaminación, la sociedad dispone de 3 aviones de ala fija, que se dedican a patrullar la costa española. Hay 3 bases de los aviones, que una está en Santiago de Compostela, otra en Valencia y otra en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Y estos se dedican a patrullar. Entonces llevan una serie de sistemas electrónicos y de radares para ver si hay alguna mancha en el mar. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos detectan que hay alguna mancha en el mar, miran a todos los... O sea, están pendientes de todos los barcos que hayan pasado por allí, para hacer un seguimiento de esos barcos. Si está cerca de la costa, incluso se pueden tomar muestras, y se apoyan en los satélites de la EMSA. La EMSA es la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Y entonces hay 3 satélites que están continuamente vigilando no solamente el mar español, sino el europeo. Y entonces, basándose en las fotografías de las satelitarias, se puede determinar qué es y quién ha sido el que ha producido la contaminación. Esos son barcos mercantes. Y entonces, de ahí en adelante se pueden tomar muestras, y la administración de Marina Mercante es la que incoa los expedientes para sancionar a estos buques que hasta ahora no, hasta que se creó esa SEMAR, pues quedaban impunes. Nosotros tenemos la SASEMAR como organización para la protección del medio ambiente en la mar y para la seguridad marítima. En el resto de Europa, todos los países tienen una agencia parecida. La diferencia es que nosotros, en España, es totalmente civil. Los países vecinos, en Italia son militares de la Guardia Costera. En Francia son semiciviles, porque lo que son los operativos navales son civiles, pero ya la estructura de mando son militares y dependen directamente de las prefecturas
marítimas. En Francia hay dos, la de Brest y la de Toulon, que son del Atlántico y del Mediterráneo, pero que están mandadas por un almirante y que dependen directamente del Ministerio del Interior, es decir, y de Defensa. Es decir, que hay la escala de mando es militar y los operativos son civiles. Todo esto, nosotros estamos en relación con ellos, con los italianos, en mi caso estoy hablando, en el caso del Mediterráneo Norte, y también en el Mediterráneo Sur, pero sobre todo en el norte, porque las zonas SAR que tenemos asignadas son unas zonas SAR que cuando se hizo el convenio SAR del año 79, que entró en vigor en el 85, se le asignó a cada país una zona de vigilancia, que no corresponde, bueno, sí corresponde porque una parte es la del mar territorial, pero es mucho más amplia, es decir, es una zona en la cual tú tienes la competencia del salvamento y la lucha de contaminación en ese en esa zona. Claro, hay zonas que están colindantes. Entonces, en el caso nuestro de Francia, eh, la zona SAR es una raya que se hace en el mapa y entonces colaboramos y de hecho hacemos ejercicios con los guardacostas franceses y con los italianos porque la emergencia puede surgir en España, en la zona SAR española, pero con las corrientes y con el viento puede terminar en la zona SAR francesa. Entonces son convenios de colaboración en el cual si empieza la emergencia en cualquiera de las zonas SAR, el otro puede acudir y puede seguir con la emergencia aunque ya no esté en la zona SAR del país en el cual empezar. El caso del Mediterráneo es el plan del Golfo de León, porque en el Golfo de León están puertos como Marsella, Fox, Sete, y los barcos mercantes que van ahí pasan todos por la costa española. Y entonces si surge justo alguna emergencia en la zona de separación de las dos zonas SAR, tanto para el norte como para el sur, eh, pues si yo inicio la emergencia, yo la puedo acabar en aguas francesas, o al revés, o al revés. Entonces, el que coordina la emergencia puede ser tanto el centro de Barcelona como el centro de Coros-Lagar, que está al lado o sea, cerca de la base de Toulon. Y estos son los que coordinan las emergencias. Y las cuestiones medioambientales, hay un convenio internacional que es el Memorándum de París, que el Port State Control, que hacen inspecciones a los buques mercantes. Entonces, si yo detecto, España detecta que algún vertido que está confirmado por los aviones y por los satélites en un barco que tiene destino Francia, pero que ha sido realizado en las zonas SAR española, se le avisa a la administración francesa y estos producen una inspección en el puerto de llegada y cuyo origen ha sido el vertido que se ha hecho en las costas españolas. En el caso, cada centro dispone, aunque no esté en su zona, en el caso de Barcelona, el avión está en el aeropuerto de Manises, en Valencia, sí puede activar la emergencia y activar el avión en Barcelona o Tarragona y para poder ir a una emergencia. En el caso de la zona del Mediterráneo Norte, en la base del Helimer, que es el helicóptero de salvamento, está en Reus, pero bien, puedo activar un centro de control u otro, indistintamente, dependiendo de la emergencia. Eso sí, la emergencia que la empieza en la zona SAR de Barcelona, pues entonces se moviliza el Helimer o al revés, o la zona SAR de Tarragona, ¿no? Y nos moviliza a nosotros que podemos estar en cualquiera de los puertos y entonces nos moviliza. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando se produce una emergencia, la llamada viene por varias vías. En el caso de los barcos remolcadores grandes, generalmente es por VHF o llamada por VHF, por llamada satelitaria por teléfono, o bien porque se recibe una DSC, una llamada selectiva digital,
o un MEDE. Un MEDE es la señal de socorro, de fonía, de telefonía, el MEDE, que significa que alguien está muy mal en apuros. Eso lo reciben los centros de control, intentan determinar la posición e intentan averiguar qué es exactamente lo que está pasando. Pero no lo ven, ellos no ven nada, ellos solamente reciben lo que la tripulación del barco, el capitán del barco, dice que le ocurre y que está en una situación complicada. Entonces nos activan, nos movilizan y estos barcos están preparados 24/7 para en 20 minutos estar ya largando los cabos y saliendo a la emergencia, y entonces durante el trayecto ya nos van diciendo lo que es, lo que creen que puede ser, porque no lo saben, ellos solamente me cuentan lo que le han dicho del barco. Lo mismo ocurre con los helicópteros. Los helicópteros en 20 minutos son de permanencia, están saliendo, están volando, están saliendo del aeropuerto. Tanto ellos como nosotros tenemos preferencia dentro de las posibilidades de salida de puerto con respecto a otras embarcaciones de que se estén moviendo en ese momento. Y los aviones igual, o sea, les dejan tramos para que puedan despegar del aeropuerto. Y nosotros igual, o sea, si hay una maniobra iniciada con práctico a bordo, pues tampoco es cuestión de interferir la maniobra, pero si no salimos de la misma. Entonces por el camino nos vamos hablando con el centro de control y nos va diciendo, pero los ojos y los oídos de ellos no son, la radio lo único que le da es una información, la cual, bueno, hay que verificarla. Bueno, pues por el camino vamos, y entonces cuando llegamos a la situación la situación que nos han dicho, es cuando comunicamos al centro de control lo que vemos, la situación meteo que hay en ese momento. Pero no solamente decir es que tengo un problema a bordo, es que hay que ver cómo está la mar, cómo está el viento y qué es exactamente lo que necesitan. Puede ser un remolque, puede ser una asistencia, puede ser una evacuación médica. Si es una evacuación médica, realmente el que la hace es el helicóptero, y nosotros no hacemos evacuaciones médicas, no lo hacemos habitualmente, pero si hay que hacerla se hace, a bordo disponemos de medios para hacer una evacuación médica y estabilizar a una persona hasta la llegada de un profesional, de un médico en este caso. Y cuando llegamos allí, pues vemos lo que ocurre, le comunicamos al centro de control y le damos nuestra impresión de lo que se debería hacer en función en ese momento de las condiciones meteorológicas. Si hay que dar un remolque, pues nos aprestamos a darlo, porque durante el camino, si dicen que hay una asistencia que se ha quedado sin máquina, ya vamos preparando todos los equipos de remolque, toda la tripulación que está adiestrada para eso, y de hecho hacemos ejercicios para que la tripulación se adiestre el manejo de los equipos, y esperamos órdenes. Si está fuera de las 12 millas y las condiciones meteorológicas no son muy graves porque deriva hacia la costa, porque eso sí que se me han dado casos que está fuera de las 12 millas, pero el viento y la mar lo está empujando hacia la costa y se queda sin máquina. Entonces el armador, cuando esto ocurre, siempre recurre al P&A y generalmente contratan un remolcador que les haga el remolque al barco, el armador del barco, y prefieren no usar nuestros servicios. ¿Qué ocurre? Pues que cuando entras en las 12 millas y va derivando hacia tierra y el remolcador que ha contratado el armador no ha llegado, entonces el capitán marítimo dentro de las aguas territoriales sí tiene potestad para obligarle al capitán a coger el remolque que yo le doy, y eso me ha pasado varias veces. Si no hay problema, pues bueno, pues si no quiere, pues no quiere, sabiendo que
La situación del barco es buena, que no tiene máquina, pero que no tiene gobierno, pero no se va hacia la costa, deriva hacia mar adentro, en fin, o deriva muy poco. Derivar me refiero es el movimiento que se produce por las olas y el viento. Entonces, pero claro, sí que desde que entra en las aguas territoriales españolas sí que tiene potestad para obligar al capitán a coger los servicios del servicio público de salvamento. Y eso me ha pasado varias veces. La última, pues, hace 2 años en Palamos, un barco que se quedó sin máquina y el capitán marítimo de Palamos en el mes de diciembre, y la mar no estaba muy mala, pero sí que la previsión, cuando yo llegué, la mar estaba bien, estaba en calma, estaba preparado para coger el remolque, pero sí que la previsión meteorológica era de empeoramiento y el barco con el viento derivaba hacia Cabo Tosa, al sur de Palamos, y cuando entró en las aguas territoriales, jurisdiccionales, entonces el capitán me llamó y dijo, vamos a obligarle a cogerte el remolque porque esto va para el sur y va para las piedras. El capitán no quería y porque ella estaba esperando que vendiera un remolcador que había contratado la compañía aseguradora, pero nada, le obligamos a coger el remolque. Bueno, el capitán marítimo le dijo que si no cogía el remolque mandaba a las fuerzas del orden público y las manda, vamos, que digo yo que yo lo he visto. Y entonces le obligan a cogerlo y lo cogimos, lo llevamos a un puerto seguro, se amarró el barco, todo el procedimiento se avisa al práctico, los remolcadores como una entrada normal de un mercante, y lo que hace es que llegando a la entrada del puerto yo largo el remolque y lo recoge el práctico con los remolcadores y se atraca a puerto. Y en ese caso, efectivamente, a los 2 días empezó, no, al día siguiente, no, a los 2 días, empezó a soplar viento fuerte del norte-nordeste, que si hubiera estado a flote el barco, quiere decir, si no se hubiera enganchado, cogido, hubiera acabado en las piedras, hubiera acabado en la costa y hubiera producido una contaminación. Aparte que podía haber producido daños personales, podía haber producido una contaminación. De hecho, si va a las piedras se produce. Entonces hay que activar el Plan Nacional de Lucha contra la Contaminación. Hay que movilizar los equipos de lucha contra la contaminación, que Sasemar tiene en España tiene 5 bases, una en Fene, en Ferrol, otra en Sevilla, otra en Cartagena, otra en Castellón, que es con la que trabajamos nosotros, y otra en las Islas Canarias, en Tenerife. Además de esas, hay 2 bases que tienen hay una base que es la de Cartagena que tiene equipos de buceo, y equipos del ROP, que se llama el Remote Ocean Vehicle, que significa que es un aparato que está conectado por un umbilical al barco y que le puedes teledirigir para que haga inspecciones submarinas, incluso tiene brazos robóticos mecánicos para que poder coger equipos, bueno, en fin, para hacer trabajos hasta 2000 metros de profundidad. Y entonces si hay alguna emergencia de esas, pues se les moviliza a ellos también. Si hay alguna emergencia, que haya algún tema submarino o que haya cadáveres, también se les moviliza. De hecho, hace unos 4 años, en Barcelona, en la entrada del puerto de Barcelona, pues un barco que salía, un mercante ruso, pues se llevó por delante a un pesquero que entraba a puerto. Barcelona tiene 2 entradas, la norte y la sur, entonces los pesqueros entran por la norte y los mercantes, quitando los ferries, entran por la sur. Y las salidas se cruzaron y se fue al fondo a 160 metros. Ahí se movilizó Alcalá Campoamor porque el Punta Mayor, en el que yo estoy, no tiene el sistema ADP, el de Dynamic Position, es decir, mi barco no se aguanta solo porque no tiene los equipos electrónicos, sobre todo las transversales. Las transversales son unas hélices que van de babor a estribor
y lo que hacen es el desplazamiento lateral del barco. Y estos buques nuevos tienen un sistema en el cual, si tú le dices quiero quedarme aquí, se queda, poniendo en marcha las propulsoras, las transversales. Entonces bajaron el ROP y encontraron a los dos, se salvaron dos, eran cuatro, y encontraron a los dos cadáveres, con lo cual fue una operación espectacular, porque cuando eso ocurre es difícil encontrarlos, sobre todo por las mareas y no las mareas no, porque en el Mediterráneo no hay mareas, por las corrientes y el viento, las corrientes submarinas. Y en ese caso se encontraron, y tampoco el combustible que llevaba a bordo el pesquero era diésel, y entonces era diésel, y entonces el diésel no tiene el problema que tiene el fuel. El diésel, cuando sale a la superficie con el sol, se deshace y todo se evapora, es decir que no hubo un problema gordo de contaminación. Y luego, por otro lado, lo que hacemos es, ya te digo, ya os digo que más o menos es estar preparándonos para emergencias que puedan surgir durante todo el tiempo de embarque. Nosotros estamos con una rotación de un mes, es decir, nos mantenemos toda la rotación a bordo un mes, los mismos siempre, con lo cual para mí es muy bueno, porque realmente, como conoces a la gente, conoces cómo trabaja y conoces cómo responde, la verdad es que es bastante más sencillo que si fuera gente nueva que no es que no conozca el trabajo, sino no conoce el barco, que es importante, el conocer el barco y conocer la unidad. Y entonces nuestra trabajo diario es el mantenimiento del barco y lo que es el entrenamiento para todo esto. Nosotros trabajamos con empresas privadas, pero de la forma que os digo, es decir, nosotros estamos esperando, y generalmente las empresas privadas trabajan para el armador, que es la que hacen el salvamento. Y nosotros estamos ahí, stand-by, para ayudar en lo que nos necesiten, o para para proporcionarles equipos para que hagan el trabajo de salvamento que hace la empresa privada, que en España hay varias empresas privadas que hacen salvamento. Una de las más grandes es Boluda, que tiene base en Valencia, y otra Remolcanosa, que tiene base en Vigo. Pero vamos, nuestra relación con ellos es esa, esperar a que vengan y ayudarles en todo lo posible. Y en el caso de que no sea posible, porque el barco va directo hacia el peligro y hacia una contaminación, pues lo hacemos nosotros. Pero el servicio público no interfiere dentro del trabajo de las empresas de remolque y salvamento. Es decir, es su trabajo, es su negocio, y nosotros no estamos para eso. Nosotros no obtenemos beneficios. Nosotros, el beneficio nuestro es lo que es el mantener la seguridad de las aguas españolas. Sí que se cobra las asistencias y los remolques, pero bueno, yo levanto parte de asistencia en el caso de que lo tenga que hacer yo, y luego ya el P&A con los abogados de salvamento pues llega a un acuerdo del costo para dilucidar cuánto vale la asistencia que yo le he proporcionado. Hay unas tarifas que están publicadas en el BOE, en el cual el valor es por hora de la movilización de la unidad, y pues, en función de las horas que sean, pues vale tanto. Pero bueno, luego ya llegar a un acuerdo entre la parte jurídica de salvamento y el P&A. Bueno, el P&A es el seguro de protección de indemnización de los armadores, es decir, es el seguro que cubre todo lo que no sea el casco y la máquina, es decir, la responsabilidad civil, los remolques, las evacuaciones, todo eso lo cubre un seguro que es aparte del seguro de casco y máquinas. Y entonces entre ellos llegan a un acuerdo pues para el valor económico, porque de alguna forma Salvamento también se financia aunque no da para el presupuesto, pero se financia con los rescates y con lo que hacemos para
minimizar el aporte presupuestario de los presupuestos generales del Estado al mantenimiento del servicio público. Tanto nosotros como las embarcaciones pequeñas, sobre todo las que van sobre todo las que atienden a los servicios, a las embarcaciones deportivas, porque allá el seguro de la embarcación ya prevé un riesgo que es el remolque. Entonces, bueno, pues simplemente es como en el caso de las embarcaciones deportivas es como el coche, o sea, yo le paso la factura al seguro y el seguro pues paga lo que es, porque uno de los riesgos que cubre es el remolque. Pero claro, es distinto a lo que hacemos nosotros. Nosotros atendemos, salvamos, procuramos que no haya contaminación y luego ya la parte jurídica, entre los seguros ya se ponen de acuerdo, cosa que yo ya no llego a. Yo lo único que puedo llegar a hacer es ser perito o ser testigo, porque claro, muchas veces acaban en un tribunal marítimo central que está en Madrid, y claro, a veces me toman declaración como testigo porque claro, yo era el capitán del barco que asistió y he estado en tres. Al final es una declaración delante de un secretario, para decir qué ocurrió y relatar lo que yo tomo nota en el cuaderno en el diario de navegación que ocurrió. Entonces, con que yo lo que tengo que hacer es confirmar que eso es verídico, lo del diario de navegación, y que siga adelante el procedimiento, que muchas veces, no siempre, pero sí que hay veces que se judicializan porque, claro, se mueve mucho dinero. Es el tema de salvamento, se mueve muchísimo dinero, entonces ya es un tema, es una negociación entre ambas partes y claro, Salvamento pide por lo menos la compensación de la movilización de las unidades y luego pues lo que por ley le corresponda. Y eso a veces sí que se judicializa y yo he estado como testigo en tres veces. Que lo único que hice fue pues relatar lo que yo había apuntado en el diario de navegación, que realmente es lo que ocurrió, es lo que ocurrió durante la emergencia. Bueno, también de alguna forma os voy a comentar la, para las tripulaciones de salvamento, son posiciones de empleo público, en el cual nosotros somos personal laboral, no somos funcionarios, somos personal laboral, pero que les salen oposiciones convocadas por la Dirección General para el empleo público, y entonces ahí dividiendo va por categorías. El único puesto que no sale a la posición al empleo público es el de capitán. El capitán es un puesto de confianza del armador. Eso viene de los armadores, en el cual, porque el capitán realmente es el representante legal del armador, a todos los efectos. Y como fuera del puerto tiene una serie de competencias públicas, pues el armador pone de capitán para que represente a su barco y para que mande la parte técnica, es importante, pero sobre todo la parte legal, es el representante legal del armador, y los agradecimientos redactados en el diario de navegación tiene valor probatorio, con lo cual es el único puesto que no sale a concurso. Los demás sí salen a concurso, y dentro de los primeros oficiales el armador tiene la potestad de elegir a quien él cree más capacitado, más conveniente para que lo represente en todos los medios, o sea, jurídicos, legales, portuarios, bancarios incluso, bueno, y es el responsable de todo, de la tripulación y de lo que es el barco en sí, lo que es el equipo en sí. Y es el responsable de la salud de la tripulación, del buen desarrollo a bordo y de mantener el barco en condiciones de navegación y de navegabilidad, y dispuesto, en este caso, para el salvamento, y dispuesto para el trabajo diario en el caso de un mercante normal, es decir, un mercante que cargue, descargue y navegue. Y por eso que la entrada es a través de oposiciones públicas para ser personal laboral de la administración. Nosotros somos, contando la flota
y los centros de control unos 1.400 trabajadores, porque la flota aérea está subcontratada, está subcontratada a una empresa que era INAER y ahora se llama Babcock, y esos dependen de su empresa, es decir, SESEMAR le paga un fulete, ¿no? Un forfait anual para el mantenimiento de los equipos, pero el responsable de los equipos, aunque los aeronaves son de SASEMAR, pero la tripulación y el mantenimiento lo hace la empresa que está contratada por SASEMAR. Las unidades marítimas no, son de SASEMAR, y los trabajadores también pertenecen al personal de SASEMAR, y la entrada es por ahí. Pues bueno, yo no sé si yo creo que os he querido explicar un poco nuestra labor, nuestro funcionamiento y qué es lo que hacemos en este poco espacio de tiempo, poco más de 30 minutos, para que os dé una idea general de lo que hacemos. Y lo importante es que yo, por mi experiencia, yo navegué cuando no había salvamento marítimo en España, y ahora se puede asegurar que los marinos españoles y todos los que pasan por la costa española van bastante más tranquilos sabiendo que existimos. Lo mismo que me ocurrió a mí cuando iba a Estados Unidos, que sabiendo que cuando llegaban las costas americanas sabía que estaba el Coast y que pasara lo que pasara, pues que alguien me iba a atender y alguien me iba a ayudar en el problema que tuviera. Y cosa que en España entonces no ocurría pues, si tenía suerte, si no, no. Pero ahora estoy convencido y estoy seguro, además, que los marinos que pasan por nuestras costas saben que existimos y saben que la labor que realizamos cualquier día, Dios no lo quiera, pero cualquier día les puede ayudar, les puede salvar la vida. Cosa que tanto yo como la tripulación que tengo y entiendo que todos los que pertenecemos a SEMAR estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos. Pues muchas gracias por escucharme y espero que lo que os he contado os valga de algo, por lo menos tener una idea un poco más real de lo que es SEMAR. Gracias a todos y buenos días.